Bien, buenas tardes jóvenes. Eh, Son las 6 en punto y por eso voy a comenzar para poder aprovechar la hora y poder explicar. Igual estoy grabando, la estoy grabando en otra laptop, así que cuando vean la grabación, pues no está tan perfecta, pero sí por lo menos para los que la necesiten, o volver a revisar o a los que no la hayan visto o cualquier situación, por lo menos la van a tener ahí de referencia, aunque no sea pues una grabación de tipo perfecto. Eh, Dado que con el Meet hay algunas situaciones para grabar, así como también me pasa con problemas con el Zoom. Así que realmente como docente tuvimos que buscar todas las herramientas posibles para poder eh, tener aunque sea algún respaldo de lo que estamos haciendo. Bien, como ya les había comentado, que está en la plataforma Moodle, que les dejé un video, pues yo soy un pateador emergente para esta materia que pues para la universidad ha sido un poquito complicado encontrar el profesor que les brinde la materia y pues ellos siempre me han pedido que por favor les apoye con esto. Así que por eso, por ende, pues yo les programé entonces una clase bastante virtual, es decir, virtual en el sentido correcto de la virtualidad, hago constar, el sentido correcto, no el sentido ese de usted haga lo que sea por allá, no. O sea, usted trabaja solo, usted tiene el material, usted trabaja solo, usted lo analiza y como bien dice en el vídeo, usted hace un foro. En ese foro no es solamente contestar o analizar, como pudieron ver, el foro necesita que usted haga un trabajo grande, que usted haga una buena lectura, que de esa lectura usted saque consideraciones personales, que son como su opinión acerca de lo que ha leído, lo que ha visto, le ha gustado, no le ha gustado, le importa, se aplica, no aplica, lo necesito, etcétera. Todo lo que esté relacionado con opinión. Sin embargo, también tiene que poner conclusiones. Las conclusiones sí están relacionadas propiamente dicho con el trabajo. Cuando usted va a concluir acerca de lo que leyó. Y ahí sí no es su opinión. Igual recomendaciones. En las recomendaciones sí es un poco de usted y sí es un poco de del tema. Es una combinación de las dos cosas que usted al leerla, al verla, usted dice, bueno, ahora yo recomiendo tal y tal cosa con respecto a este material y a la vez al final tiene que poner una bibliografía. Esto sí es bien importante porque además del material que se le ha dado para que usted trabaje, que está en la revista, usted debe obligatoriamente buscar, es obligatorio, buscar al menos uno, puede buscar los que quiera, pero al menos un sitio diferente, sea de internet, un libro, una entrevista, etcétera, lo que usted quiera adicionar, pero que es necesario que usted ponga en su bibliografía que buscó otro material. Y no puede ser simplemente que pongo la bibliografía, sino que eso debe corresponder. Si yo lo busco, si yo busco su bibliografía, va a corresponder con que realmente usted buscó ese material porque con lo que usted ha considerado arriba, usted ha podido quizás hacer alguna cita, quizás ha podido decir lo que dijo ese autor o simplemente pues está relacionado con el tema que usted está tratando, el sitio ese que usted escogió. Así que si mira, con lo que acabo de decir y lo que usted vio ya debe haber visto y espero que todos hayan visto el vídeo introductorio y de bienvenida. Con lo que usted ha visto, usted tiene bastante trabajo que hacer. No es un trabajo sencillo, no es de voy a responder simplemente para cumplir con la universidad. Este es un trabajo constructivista, que es la educación que hace un siglo debió haber entrado ya, perdón, estoy exagerando, al menos debió haber entrado ya en el siglo pasado debió haber entrado la educación constructivista, en la cual las personas propiamente construyen su conocimiento, porque precisamente eso es lo que está careciendo nuestra sociedad. Tenemos dos generaciones de personas sin capacidad analítica, sin pensamiento crítico. Bueno, usted ya ha visto el producto que está ocurriendo en nuestro país, ya usted lo ha visto y además ustedes están estudiando precisamente la carrera que más requiere análisis crítico y profundo. Así que con más razón
pues usted debería tener la capacidad de poder hacer esos análisis. Así que cuando usted pone sus consideraciones personales, no tenga temor en escribir, a mí no me gustó, yo quiero, bueno, yo sé que ustedes no, porque los abogados no necesitan que uno les dé permiso para hacer una controversia, así que por eso no. Pero sí me gustaría verlo porque es muy bueno ver cuando piensan, cuando organizan ideas, cuando les parece, eso es fabuloso. Eso es lo que a los docentes nos alegra poder hacer. Ahora, en cuanto a los foros, cada módulo va a tener un foro, así que tampoco, cuando digo que tienen bastante trabajo, pero usted lo va a poder distribuir en un mes completo, así que tampoco es que va a ser pesado y no se va a sentar un día a hacer esto porque esto sí no sirve de tarea de un día para otro. Esta sí cuesta un poquito la lectura y el otro día hago esto y voy agregando. Bueno, perdón, porque yo sé que hay gente que sí lo puede hacer. Disculpen, yo sé que hay gente que se puede sentar y si tiene tiempo de verdad, un par de 2 horas, 3 horas a dedicarse a la tarea, puede que lo pueda hacer. Pero como yo sé que la mayoría de ustedes tiene trabajo, hace muchas cosas, tiene otras materias, etcétera, pues en un mes completo usted puede hacer ese foro y responde al foro. En el módulo 2 también va a tener un foro, pero igual va a ser la misma revista. La va a encontrar en todos los 4 módulos, va a encontrar la misma revista porque la revista está dividida en los 4 módulos. Solo que se hizo una sola para que usted la tenga con más facilidad de lectura, que la puedes descargar en cualquier dispositivo, que la puede ver en su teléfono, que puede tener, para que no haya ese problema de que solamente si me conecto al módulo la puedo ver. No, sino porque usted puede, a esa revista usted la puede tener incluso hasta sin conexión, porque ya la ha bajado y la tiene allí para lectura, etcétera. O sea, por eso les digo que el trabajo virtual sí es verdaderamente virtual, porque usted tiene el material, tiene con qué trabajar y tiene con qué responder. Solo, por supuesto. Eso no significa que yo no voy a estar pendiente. Usted me puede escribir siempre por la plataforma y siempre les voy a contestar. Si me demoro un poquito, simplemente me disculpo por eso, pero la mayor parte de las veces yo veo la señal de que hay un mensaje y estoy respondiendo. Así que si hay alguna consulta, una pregunta, así siempre será. Tendremos nada más 4 clases, como les dije, una por mes, que van a referirse a cada módulo. Para poder responder, las clases sincrónicas son para responder preguntas. Así que cuando usted viene a la próxima clase, venga ya con consultas, preguntas acerca del material que ha visto, sea del material del primer módulo o para el siguiente módulo. Igual, en la próxima clase venga con esas preguntas. Igual las puede hacer por él Moodle también, si usted considera que necesita esa respuesta un poco antes, que también es importante. Por eso es este tipo de virtualidad. Para entrar en lo que realmente digamos, nos importa ahora mismo, más que las indicaciones, pero las indicaciones son importantes, porque las instrucciones también hay que seguirlas. Debo decirles que la psiquiatría y la psicología forense son los instrumentos o son herramientas vitales que debe tener toda sociedad que quiera administrar justicia. Simple. Quizás en años anteriores o en otras épocas o cuando dominaba, por ejemplo, el sistema inquisitivo, tal vez se usaba poco o menos, pero era por desconocimiento o porque el país no había entrado en eso. Sin embargo, nosotros ya tenemos bastante tiempo del sistema, del sistema nuevo y, por supuesto, el sistema penal acusatorio nuevo, y nosotros ya necesitamos el peritaje, tanto de otros peritos como para la administración directa de justicia, tanto del psiquiatra forense como del psicólogo forense, porque necesitamos saber sobre la conducta humana. Y voy a hacer aquí un énfasis más importante todavía, porque yo ejerzo la psicología forense hace muchos años, no soy psiquiatra, eso tiene que quedarlo claro, yo soy el bateador emergente de esta materia. Yo soy psicólogo forense hace muchos años, trabajo con psiquiatras forenses también, y debo decirles que Panamá todavía parece no entender qué es explicar la conducta humana. Incluso yo ando mucho en las redes, sobre todo en Twitter, y ahora con los casos que se han dado en este país, que estamos abrumados de la cantidad de casos que tenemos, en uno en particular,
cuando explico sobre la conducta esta, varias personas escriben abajo, bueno, ahora están excusando a la asesina. Entonces, es triste, digo, yo lo entiendo por el lado del análisis crítico, porque hay mucha gente que opina sin haber leído, sin saber, opina por opinar, sin haber leído, sin nada, tienen hasta el atrevimiento de hacerlo. Si lo hicieron con las vacunas, ¿con qué más no se van a meter las personas? Imagínense con las vacunas, que tienen más o menos como 100 años de historia de haberse implementado las vacunas, que son los que le han salvado la vida a todos los que estamos aquí, porque sin esas vacunas ni siquiera estuviéramos aquí hablando. Por ejemplo, las primeras vacunas que fueron, bueno, todas las que hizo Pfizer ahora están basadas en la misma tecnología que creamos hace tiempo, el ARN mensajero, el virus atenuado, etcétera, todo lo mismo. Así que ellos no inventaron la rueda, ni están haciendo nada novedoso, pero la gente, al desconocer, opina, ¿no? Y así lo han hecho con muchas cosas. Así que yo lo dejé a un lado, pero a la vez, de todas maneras, le hice saber que los psicólogos ni los psiquiatras son excusólogos. No es cierto. Cuando uno está explicando una conducta, es para entender la conducta, no para decir. ¿Qué pasa? Que cuando explicamos el caso de la joven esta que mató a la pareja, nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de la ira, porque resulta ser que la joven es profesora de educación física. Y hasta donde nosotros sabemos, la educación física te ayuda mucho a tener incluso etapas de relajación, porque es hasta obligatorio hacer estiramiento y relajación para hacer ejercicios. Entonces, me toca decir, bueno, entonces quiere decir que esta persona o no ha ejercido bien su carrera de educación física o no tuvo en un momento determinado la capacidad para relajarse ante la ira, o es una persona que se deja llevar por la ira y termina pues haciéndole daño a la pareja. Entonces la persona piensa que al explicar eso estoy diciendo que pues ya pues la excusé era porque tenía mucha rabia. Y realmente no se trata de eso, para nada. Al contrario, lo que estamos diciendo es que ese es el detonante probablemente en la personalidad de esta persona, que puede ser muy diferente en otro caso de homicidio o en otro caso de femicidio, porque hasta eso estaban discutiendo, increíble, ¿no? Hasta estaban discutiendo si le llamaban también femicidio. O sea, por Dios, ¿qué importa quién la mató? Es la víctima. La víctima es una mujer, es femicidio. Por Dios, ¿no? O sea, que vamos a meternos allí. Pero como todavía la sociedad todavía no admite que existen más géneros en la sociedad, ahí estamos estresadísimos. Nada más ayer se formó, voy a decirlo así en buen panameño, un despelote, porque un documento decía persona menstruante. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver ese despelote que se formó, porque en Chile pues empezaron con esto de persona menstruante, y cuando llega el documento acá a Panamá, que también queremos hacer una ley para ayudar a las personas, en este caso a las mujeres, al acceso a los materiales para la menstruación. O sea, para todo esto, las toallas sanitarias, todo lo que podamos para que esté bajo precio, sin impuestos, que le llegue más a las mujeres que tienen poco acceso a ellas, etcétera. Y por un poquito también eso de que nosotros somos un poco copiones, entonces pusimos igual, ¿no? Palabra menstruante, pero persona menstruante, pero Juan Diego Vázquez lo corrigió y ya no tiene no dice esa parte. Pero la gente no leyó, se fueron inmediatamente a enojarse y no leyeron el documento. Eso pasó también con la ley de salud sexual y reproductiva hace muchos años atrás, que gracias a Dios ya al fin se aprobó, pero hace muchos años atrás también pasó lo mismo. Ay, es que ahí dice que dan permiso para abortar, que ahí dice que dan permiso para que las niñas hagan lo que les da la gana, sin patria potestad. Nada de eso decía. Nada de eso decía por ninguna parte. Hasta fue revisado en la USMA por personas del área jurídica que también tienen la religión católica y que por supuesto estaban cuidando de que no hubiese ese tipo de cosas dentro de la ley.
pero no lo leyeron. Entonces, es tan preocupante que la educación panameña hace el daño que ha hecho los 40 años de atraso porque la gente no lee. Entonces, comentan más allá de lo que debe ser. Pero la psicología y la psiquiatría es la explicación de la conducta. No, para nada es una excusa, ni para nada es para proteger al agresor, ni nada por el estilo. Para nada, porque igual nuestra ley en realidad tiene las penas establecidas a pesar de que no debía ser así. Porque la criminología ya ha demostrado que cada caso es diferente y que muy difícilmente un homicidio es igual a otro homicidio y que las penas que le pongamos a esa persona va a resolver. No lo va a resolver. De hecho, ahorita también estamos molestos porque hubo un acuerdo de pena en un caso de un abuso sexual a un menor, hubo un acuerdo de pena y lastimosamente pues la gente dice, ¿cómo se hacen acuerdos de pena con algo tan? O sea, pero ese es el sistema penal acusatorio. O sea, con dolor en el alma, nosotros tenemos que aceptar que nosotros fuimos hacia ese sistema sin haber tenido todo el cuidado y la atención de hasta dónde estábamos llegando. Porque el sistema es bueno, pero no se puede ajustar a todas las culturas. No se puede ajustar a todas las culturas. Esta cultura nuestra tiene un terrible problema con la delincuencia sexual cuando es uno de los delitos básicamente número uno que solo compite con el de violencia doméstica, que es el otro tema horrible que tenemos. Entonces, la gente, por supuesto que le molesta que una persona que haya cometido un delito tan grave como el abuso sexual a un menor y que además le contagió una enfermedad que le está haciendo mucho daño al menor, por supuesto que la persona dice 12 años, eso no sirve. Pero si nosotros nos ponemos a pensar seriamente, ni siquiera 50 tampoco le sirve. O sea, qué es lo que queremos? ¿Nosotros queremos que la persona se regenere? ¿Nosotros queremos castigarla? ¿Qué queremos realmente? O sea, nosotros podemos poner 50 años allá a que le cueste al Estado todos los 50 años. Ni va a salir regenerada, ni hemos hecho realmente nada. Solo hemos guardado a una persona en un lugar. Que pudiera ser que realmente nuestro objetivo al final pueda ser que sea que al tenerla, lo que estamos evitando que haya más víctimas. Pero ni siquiera así lo estamos estableciendo. Nosotros nada más lo estamos guardando. Entonces, porque la pedofilia, hasta el sol de hoy, yo soy bien viejita, yo tengo 58 años y cuando yo entré a la universidad en 1983, yo me quedé en shock cuando me dicen, es que las patologías más severas del ser humano, como la psicopatía, no se curan. Entonces yo le digo al profesor, así muy nenita de 17 años, le digo yo, oiga, ¿y entonces para qué estudiamos psicología? Pues no es como para ver si buscamos solución a problemas tan graves como ese. Y se me echa a reír así, usted sabe, ¿no? Ya la gente con la experiencia y la cosa se echa a reír. Pues hasta el sol de hoy todavía nos ha costado saber cómo curamos a un psicópata. Y estoy yo aquí, montones de años después, diciéndole lo mismo. No hemos podido curar a los psicópatas, no hemos podido curar a los pedófilos. No, solo hay cosas que podemos hacer. Por ahí hay también una gente así estresada, que la castración química. Si no leen, si no se educan, no se van a dar cuenta que la castración química no sirve. En absoluto, es una pérdida de tiempo y de dinero. En primer lugar, es un tratamiento, no una pena. Para que nosotros lleváramos un tratamiento a una pena, Dios, tendríamos que violar cualquier cantidad de leyes de derechos humanos a nivel del mundo, para empezar. Que nosotros agarremos un tratamiento y lo pongamos como una pena para una persona. Y estaríamos involucionando completamente al tiempo de los nazis, por ejemplo. Así que, para empezar por ahí, es uno de los problemas. Segundo, si llegase a ser, la persona igual tiene entonces que dar su consentimiento para que se le aplique. Segundo, así que no todo el mundo se la va a aplicar. Tercero, y la más importante, realmente es esta. No a todos los pedófilos les sirve la castración química. Así que entonces, y cuando la apliquemos, si la llegamos a aplicar, la castración química es cara y hay que poner una serie de inyecciones por bastante tiempo.
¿Cómo hacemos eso? Si aquí ni siquiera para llevar una pastilla, por ejemplo, del resfriado a una persona en la cárcel, ahora vamos a gastar todo lo que... y no sabemos si le va a servir o le va a funcionar. Es un absurdo, o sea, vamos a exponer, es inútil, tenemos que buscar otra cosa. Yo no me rindo, yo siento que de todas maneras los psicólogos y los psiquiatras tienen la obligación moral de tratar de buscar qué podemos hacer con los pedófilos, qué podemos hacer con los psicópatas. Afortunadamente, Panamá solo ha tenido 3 psicópatas en 100 años. Eso no es lo mismo que puede decir Estados Unidos, que en una década, entre los 70 y los 80, tuvo casi uno por día, básicamente. Horrible. Pero fíjense que ya no los tienen. No es interesante, ¿verdad? Ya ellos no tienen tantos psicópatas. Y esto fue un trabajo grande que hizo y empezó un psicólogo que se llama Martin Seligman, un psicólogo que fue presidente de la APA en Estados Unidos, que él decía que ellos se habían ido demasiado a la psicopatología, al trauma, a la enfermedad mental y no se habían ocupado del lado contrario del ser humano, que las neurociencias ya probaron que todas las personas, ojo lo que voy a decir, son inteligentes, capaces y extraordinarias. Todos. Yo sé, no se estrese, su ex también, la vecina también. Sí. Lo que pasa es que uno a veces no lo acepta, claro está. Y la otra es que ellos no lo saben. Se los digo con sinceridad, aquí sí con la experiencia, ¿no? Si una persona se sabe inteligente, capaz y extraordinaria, deja de ser un problema para la sociedad. Así de simple. Pero es que no lo hemos hecho. Primero, el sistema educativo de nosotros es perverso, malo, absurdo, ridículo, desfasado. Piensa que la gente tiene que medirse por números, por exámenes, que si alguien es cuadro de honor y el otro no, y hay una competencia ridícula, etcétera, te dan un montón de conocimiento, información que tú no sabes para qué sirve, y al final ni lo usas, y cuando te acuerdas, si acaso te acuerdas, y ni siquiera lo puedes enseñar porque si no te sabes bien la información que te dieron, tampoco la sabes transmitir. Entonces, debimos haber entrado en el constructivismo, como les dije, en el siglo pasado, en donde los constructivistas dicen que las personas hay que ayudarlas a que ellas descubran y desarrollen sus capacidades. Primero las descubran y después las desarrollen. Dígame qué escuela está haciendo eso ahora mismo. Casi ninguna, básicamente. Entonces, si las personas descubren en qué son capaces y extraordinarios y les desarrollas esa área, cada vez son un menor problema para la sociedad. De hecho, fíjense ustedes, todos ustedes que están aquí, que han decidido estudiar derecho, que tienen sus vidas, son personas que han sobrepasado el sistema educativo, que ya saben qué quieren, a dónde van, qué van a buscar, que no son un problema para la sociedad. Ya, es decir, al descubrir en qué somos capaces, dejamos de ser un problema para la sociedad. Probablemente para nosotros mismos todavía seamos un problema, pero no para la sociedad. Pero las personas que no desarrollan, que no tienen capacidades, que están sufriendo, que los abusan, que los maltratan, que no los quieren, que no hay nada para ellos, que viven no solamente en la ignominia económica, sino en la ignominia de que no me quieran, que no les importe, que haya abuso físico o abuso sexual o maltrato. ¿Qué puede esperar que puedan ser esas personas para la sociedad? Un problema. Ellos van a devolver un problema. Y aquí viene el otro enfoque que casi nunca se usa, ni en derecho, ni en forense. El examen victimológico, el panorama victimológico. Seamos honestos. Yo siempre doy mis clases así. Dejemos la hipocresía ahí afuera. Seamos honestos. Realmente en esta sociedad casi todos somos víctimas. Y yo no estoy diciendo víctimas para, ay, pobrecita la víctima y ahora no. Estoy hablando de que cuando usted analiza a un pedófilo, vaya hacia atrás a buscar la vida de ese pedófilo. Yo no lo estoy disculpando, hago constar, tengo que decirlo varias veces porque a veces se entiende como que uno pobrecito del pedófilo, ¿no? Pero no, pero él también ha sido víctima de otros pedófilos o de otras situaciones, o que nunca nadie se dio cuenta del problema que tenía porque no lo podemos hablar. Aquí nunca podemos hablar de sexualidad.
Es tremenda. Yo me sorprendo, con toda mi edad, yo me sorprendo cómo alguna gente, cuando yo comienzo a hablar de pene, vaginas, menstruación, sexo, coito, la gente queda en shock. Yo, pero por Dios, usted no hace eso siempre. Usted no tiene sexo. Usted no se ha visto su cuerpo. Usted no se conoce su cuerpo. O sea, deje el morbo. Cuando dejamos el morbo, el sexo deja de ser también un problema y lo disfrutamos más, porque no es morboso. Es simplemente una conexión con otro ser que nos gusta. Punto. Y con el cual disfrutamos y nos sentimos placer de estar a su lado. Y gozamos de su cuerpo y esa persona de nosotros. Cuando se entiende así, entonces también se entiende que eso no necesariamente tiene que ser entre un hombre y una mujer. Porque la sexualidad es inmensa. De hecho, está probado ya bajo la biología y bajo otros conceptos que los seres humanos pueden tener hasta 5 géneros. Y esto se los hago saber porque en Panamá todavía no se habla ni se da el derecho profundamente a las personas transexuales, bisexuales o los LGTBI plus. Todavía no. Y ustedes que son jóvenes y que están estudiando esta profesión deben meterse en ese terreno. Porque nosotros no podemos seguir más en una sociedad donde estamos denigrando a las personas por una condición, en este caso sexual. Aquí no estoy hablando la diferencia entre un pedófilo y entre un homosexual. Es enorme. La diferencia es enorme. Porque este está cometiendo un delito y una aberración social que todos aceptamos como aberración, el abuso a un menor. Pero un homosexual que tenga sexo con otra persona y no se incurra en ningún tipo de nada, no es un problema. Pero a nuestra sociedad le falta mucho todavía. Le falta demasiado. Y parte tiene que ver con la educación y en parte tiene que ver con la incapacidad de no entender lo que es la conducta humana. Yo podría decir, aunque no haya hecho un estudio profundo, pero la observación participante etnográfica que he hecho durante 30 años de experiencia profesional, que entre la violencia doméstica y la mala educación de este país, nosotros estamos cosechando todo lo que estamos viendo como sociedad, lo estamos cosechando. Porque dentro de las casas, si usted agarra 4 casas, en 3 casas hay violencia doméstica. Esto es doloroso, pero lo es. El delito número 1 de Panamá, que compite con el de sexuales, es el de violencia doméstica. Entonces, ¿cómo uno espera que una sociedad esté funcionando adecuadamente si nosotros dentro de nuestra casa, de nuestro hogar, nos sentimos inseguros, hostiles, preocupados, nerviosos, ansiosos? Se sube el cortisol, que es la hormona del estrés, se sube el cortisol, ese cortisol envenena, por eso es que tenemos dolor de cabeza, de estómago, nos enfermamos más rápido porque eso debilita el sistema inmunitario del ser humano y a la vez te sientes cansado, alterado, nervioso, etcétera, porque el estrés, solo el estrés, solito, nada más de manejar, por ejemplo, o de estar en un tranque, ya genera cortisol. Ahora imagínense las otras cosas, el abuso, los gritos, la falta de respeto, etcétera, causa muchísimo más cortisol. Entonces se explica mucho por qué la gente está alterada, nerviosa, ansiosa, y cuando ya no puede entonces organizar esas ideas y termina o haciendo daño o haciéndose daño. Se explica, pero es una explicación psicológica para que el juez tenga la capacidad de poder entender la situación que pasó y en su sana crítica poder tomar una decisión. Eso es lo que hacemos los forenses, tratar de ayudar a la justicia a tomar mejores decisiones cuando se trata de lo penal, pero también cuando se trata de lo civil, porque también trabajamos dentro del campo civil cuando hay un montón de situaciones que ustedes ya conocen que se dan en el campo civil. Igual en la jurisdicción de familia y en todo lo que entre el derecho marítimo o cualquier derecho internacional, de hecho que es tan importante hoy día el derecho internacional, porque ya el mundo no es simples países, ya el mundo está conectado. Y las cosas que están pasando, que antes también pasaban, pero no nos afectaban tanto o nos afectaban muy lentamente, ahora son directas.
directas, porque el mundo está hiperconectado. Entonces, con más razón, el derecho internacional también entra. Y con el derecho internacional entra entonces el estudio cultural, porque entonces nosotros no podemos hablar de lo mismo que pasa en Perú, que pase en Panamá o que pase en Rusia, por ejemplo, o en Ucrania, porque las culturas son diferentes. Incluso ahora mismo que nosotros tuvimos o estamos teniendo dolorosamente tanta violencia en nuestro país, hay muchas cosas que no hemos comprendido acerca de, por ejemplo, las desapariciones. Con un colega tuvimos un poquito así de encontrón porque el colega decía, porque él trabaja dentro de la policía y ese es el mensaje que la policía quiere mandar, que es que todas son un montón de niñas que se fueron de su casa y no tienen ningún problema y simplemente ya están regresando. Entonces, obviamente que ese es el mensaje que la policía quiere mandar para que no le estén acusando tanto de que se están desapareciendo las personas y no la están buscando. Ok, pero yo trabajé en la policía y yo sé muy bien que los otros delitos de los que nosotros estamos preocupados también se dan. Incluso yo, con años atrás, no ahora, que ahora hay más, yo atendí muchos casos de trata de personas, dolorosamente, que es uno de los delitos que más detesto en el mundo. Porque es horrible lo que le hacen a estas personas cuando las sacan, las desraizan de sus países y se las llevan para ser esclavas, porque ni siquiera es una prostitución. O sea, voy yo y me vendo y gano un poco de plata y me voy a mi casa a comer y hacer lo que... No, allí son esclavas de que le hagan lo que quieran y si acaso comen, si acaso sobreviven. La trata de personas es una de las cosas de las peores que puede. Tenemos que preocuparnos por eso. Tenemos que preocuparnos por eso. Ok, no han sido todos los casos, pero tenemos que preocuparnos por eso. Porque cuidado por estar yendo nada más por la otra vía, descuidamos eso. Pasaron 2 casos serios en Chiriquí que sí había que atender. Pasaron casos en Chiriquí donde unas personas estaban vendiendo sus propias sobrinas para actos sexuales, para abuso sexual en Costa Rica. En Panamá, o sea, esto no es que ocurrió en otro país, ocurrió aquí, en Panamá. Y así sucesivamente. Eh, también de estas desapariciones, también han ocurrido unas con delitos, que ya hemos encontrado los cuerpos, estos muchachos que les robaron los autos, los mataron y les robaron los autos, porque no pudieron robarles los autos y darles ahí con el, no sé, dejarlos por ahí, no, los mataron. O sea, además, la banda es altamente criminal. No solamente roba, sino que mata. Entonces, ¿por qué no nos vamos a preocupar? Como una de las chicas que había estado desaparecida por más días, apareció ayer y apareció como que aquí no ha pasado nada, entonces mi colega saca la foto y dice, vea, para que vean que es así. Entonces, obviamente, yo entro y le digo, así como no puedes decir que yo puedo eh, decir que todos los casos se deben a la violencia doméstica porque se van de su casa porque están sufriendo, porque la pasan mal, así tampoco puedes decir que todos los casos se deben a que las chicas simplemente se fueron de su casa porque se enamoraron de alguien y se fueron con él, porque ese es un problema. Probablemente no sea porque la están regañando, ni sea porque hay un problema dentro de su casa, sí, pero se van generalmente con un adulto. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema que hay que atender. Ahora, claro, esa línea divisoria entre 17 y 18 hay que analizarla. Pero aún así es un problema social, es un problema para la sociedad porque nos alarmamos todos, nos alteramos todos. Es decir, sea como sea, hay que atender el problema. Entonces, la psicología busca eso, ayudar al derecho a hacer mejores análisis, porque aunque no sea así, hace muchos años el derecho no trabajaba de la mano tanto con la psicología, trabajaba un poquito más con la psiquiatría, porque la psiquiatría es más vieja y el derecho ha trabajado bastante con la psiquiatría, pero aquí hay una definición que hay que tener clara. La psiquiatría atiende muy bien y sabe muy bien del comportamiento humano, pero casi siempre se va a ir a lo biológico, se va a ir a lo médico
mientras que la psicología les va a dar a ustedes un poquito más de la parte psicológica, mental del individuo. Así que los dos son buenas. Las dos son buenas, es bueno tener las dos, no solo una, es bueno tener las dos. Y en este caso, ustedes van a estar viendo en esta materia más de lo que es la psiquiatría forense. Y como les dije al principio, tienen una revista, tienen los módulos, cada módulo tiene un foro, el foro ya está determinado cómo lo deben hacer, lo expliqué al principio, yo sé que todos no estaban conectados al principio, pero sí estoy haciendo una grabación un poco casera, no es una grabación perfecta, pero es una grabación casera, pero sí le sirve porque cuando usted la pone, igual escucha todo lo que hemos dicho y ve lo que ha sucedido en este ratito, así que le sirve la grabación. Entonces, voy a dejar de hablar porque estoy hablando mucho y ahora sí quisiera que ustedes entonces me preguntaran, me hicieran las preguntas que consideran necesarios antes pues de terminar esta hora de clase para poder entonces estar más clarito con lo que vamos a estar haciendo durante el cuatrimestre. Abro entonces a sus consultas, preguntas, por favor. Muy buenas noches, profesora, ¿cómo está? Buenas noches, Jorge, dígame. Si yo le quiero hacer una preguntita, sé que habló sobre que iba a haber 4 clases al mes, una cada mes, Una cada mes, donde, cuatro que clases sí, durante todo el cuatrimestre. correcto, o sea, una por mes es lo que me refiero, o Exacto, sea, exacto. que tenemos que hacer nuestra propio análisis para las preguntas y luego de haber leído los materiales que usted nos suministra. Lo que sí quería preguntar era si aparte de los foros, usted iba a realizar algunos parciales, exámenes finales, solo sería foro o algunos trabajos. Solo los foros, porque solo con los foros usted tiene bastante. Sí, o sea, sí, yo estuve leyendo el primer foro y sé que es un trabajo que tenemos que analizar mucho, concluir muchas cosas, poner nuestra opinión, o sea, sé que no es un trabajo que se realiza de hoy para mañana, sino que toma su tiempo, pero solamente quería hacer Sí, esa sí, pequeña sí. consulta. Es que yo soy constructivista. Para mí los exámenes son lo más absurdo que puede haber en el planeta. Pues yo le pongo un examen a usted asumiendo que usted debe saber lo mismo que digo, pienso yo que usted debe saber. Y luego entonces califico a todo el mundo igual, el que salió bien, bien, y el que salió mal, y el que salió promedio, y punto, ya acabé. El constructivismo no hace eso. El constructivismo quiere asegurarse que usted realmente aprendió, realmente estudió y realmente le importó. Así de simple, ¿no? Entonces, son 4 trabajos, son 4 foros, todos son foros y todos son iguales, solo que lo que cambia es el material, simplemente. Y en todos usted tiene que aportar un sitio web o un libro o una entrevista o lo que usted quiera extra y ponerlo dentro de la bibliografía. Bibliografía. Bueno, en el vídeo está bien explicado y también está explicado en el Moodle cómo lo debe hacer. Pero sí es bueno que tu pregunta porque si nada más eso es lo único. Los cuatro foros son su nota y las 4 clases de este tipo sincrónicas son lo que vamos a hacer. Lo demás lo hace usted solito, porque usted ya es Ok, un adulto entiendo. ya que puede hacer su trabajo solito. Ok, entiendo. Sería prácticamente como una pequeña monografía de cada tema, por decir algo. Básicamente, aunque no es tan grande, porque realmente tus consideraciones, conclusiones, recomendaciones, pero el tamaño es tuyo. O sea, hay algunos quizás lo puedan hacer más cortos dependiendo de su capacidad analítica. Cada quien tiene análisis de forma diferente, por eso que me gustan estos trabajos, porque así ningún trabajo se parece a otro. Cada quien analiza, Correcto, entiendo. cada quien Entiendo. analiza diferente y entonces puede ser que te salga a ti una pequeña monografía, perfecto. No hay problema, nada más O- que me vas a poner a o- leer bastante, pero no importa. ok, ok. Entonces se sube donde está el foro, prácticamente se sube ahí. No tiene ningún otro enlace, siempre se No, va a subir puedes ahí. escribirlo en el mismo foro o puedes hacerlo en un archivo y subir el archivo. Ok, Ujú, gracias. ujú. A la orden. No le pago porque A ver, perdón, Natasha primero y después Ricardo. Disculpe. Sí. Gracias, buenas noches, profesora. Gracias por todo lo mencionado. Esta es una clase que a mí me parece sumamente interesante, así que estoy ansiosa de poder leer todo el material que hay. Le quería preguntar que para la entrega de los foros, por lo menos que es el primer módulo, ¿tenemos una fecha de entrega del Sí, primer foro? sí, no se le ha puesto todavía allí
no se la he puesto porque estoy organizando bien las fechas. Como es Ok. una por mes, quiero estar segura de que les voy a dar el mes completo desde este momento, desde que ya estamos dando clase, que es hoy realmente, no cuando empezó el lunes la universidad, sino del jueves, y entonces de ahí trazo hasta un mes el primer foro, el segundo, y así para que tengan tiempo suficiente de poder responderlo. Por eso es que es Ok. una sola tarea, porque lleva tiempo y es preferible que usted pues paso a paso, poco a poco, lo vaya haciendo. O sea, lo puede ir Ok. haciendo manuscrito para después copiarlo directamente al foro o para anexarlo con un archivo, como quiera, porque eso también queda a su creatividad. Ok, gracias, profesor. A la orden. Ricardo, ahora sí. Buenas tardes, profesora, ¿cómo estamos? Muy bien, diga. Muy interesante su materia, muy interesante. Profesora, una consultita. Estas clases, como van a ser mensualmente, ¿tenemos alguna opción de que estén grabadas para retroalimentarnos de repente cuando necesitamos saber algo? Sí, Ricardo, sí, a lo mejor no estabas cuando empezamos, pero yo la estoy grabando caseramente en otra laptop. Ok, No es perfecta, pero puedes escuchar todo lo que se hizo. Ya yo trabajo en Udelas y yo la uso así, uso de esa forma, porque el Meet ahora está dando problemas para grabar, me da problemas el Zoom. El de la universidad, el Teams, tampoco graba. Yo dije, bueno, aquí esto sí está terrible, así que voy a tener que buscar, como yo tengo algún trabajo con tecnología de hace varios años, no en la pandemia. Yo soy profesor virtual hace varios años y precisamente de la Latina. Entonces lo que hice fue que la estoy grabando en otra laptop. Lo que estamos hablando se está ok. grabando en la otra laptop. Así que ahí Entonces usted lo sube a modo. a YouTube, lo subo a YouTube y A después le YouTube. mando el enlace. Ujú. Ok. Agradecido por eso, profesora. Sí, claro. ¿Alguien más tiene consultas, preguntas? Todavía tenemos algo de tiempo para hacer alguna consulta de los temas. No sé si lo habrán leído, si le habrán dado alguna repasadita a la revista. ¿Vieron la revista? ¿Correcto? Bueno, El chicos, estaba viendo el video introductorio que usted dio y estaba viendo casualmente lo del tema del módulo 1. Porque es verdad que el trabajo es bastante extenso, profesora, hay que sí, hacerlo con calma. hay que hacerlo con calma, sí. Por eso es Sí, que sí, sí. prefiero que sea así un mes con calmita, porque usted tiene que leer. Ujú, Bueno, ustedes los de derecho saben perfectamente que su carrera es lectura. Así que exacto. no hay que presionarlos ahí porque ustedes lo saben. Saben que siempre van a tener que estar leyendo y analizando. Así que el trabajo es precisamente de lo que usted va a hacer siempre en su vida. Su forma de trabajo va a ser lo mismo que el trabajo acá. Leer, analizar y verter. Así. Y lo único que cambia es el material por cada módulo, ¿no? Yo sí les digo siempre que antes de ir a cualquier clase, siempre lean antes. De hecho, en universidades como Harvard, Yale y todas estas universidades, cuando uno entra a las clases, si uno no lleva el material trabajado, te dicen que no puedes entrar, sobre todo en derecho. Es donde menos te porque las clases tienen que ser de debate. O sea, yo digo esto y el otro dice el otro y se forma, ¿no? Ahí. Y las clases con debate son lo mejor. Claro, acepto que no todos los docentes hacen clases de debate, lo acepto, pero la mayoría debería usted saber antes, porque a veces también pasa que a veces los docentes pues pueden equivocarse y usted pues estará escuchando algo que quizás usted leyó en otro lado que no es así, y así sucesivamente, ¿no? Es bueno. A ver, ¿alguien más? Consultas, preguntas sobre cómo hacer el trabajo. Buenas tardes, buenas Bueno, noches, profesora, ¿cómo está? Hola, hola, Emily. hola Emily, dime. Tengo una consulta. La primera me gustaría saber cómo usted va a calificar, y sí, también la cuestión de cómo van a ser los trabajos y esta solución sobre que es un poquito eh, sabe cómo es la No, cuestión de los trabajos. Pero sí, quería saber cómo van a ser los trabajos, cuántos trabajos vamos a tener, y si el foro es calificativo, ya que vi que estaba en actividad innovadora, entonces tengo esa dudita. sí, los foros todos se van a calificar y usted solamente le va a tener nota de esos foros, porque el foro, como ya lo dijimos antes, probablemente no te habías conectado o no escuchaste bien, los foros son
como si fueran parciales y son intensos y son grandes. Lleva, Ok, está lleva, bien. lleva bastante Sí, esa parte trabajo. no la había escuchado. Pero también está en el video. Lee bien, escucha bien el video de introducción lea todo lo que está en el Moodle. Todo eso le va a guiar, todo lo que está en el Moodle lo va a guiar, la va a ayudar bastante a entender. Vuelvo y repito, los foros son grandes, o sea, voy a calificarlos de acuerdo, y gracias por decirme eso, Emily, porque yo no les puse la rúbrica. Yo les voy a poner entonces la rúbrica, eh, ahí sí eso era importante. La rúbrica que indica cómo se pide que sea el foro. Nada más le puse cuáles son las cosas que debe llevar, es decir, tiene que tener consideraciones personales, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Bibliografía que realmente yo pueda verificar que usted realmente consultó. Si tiene todo eso, es parte de la nota. La otra rúbrica es que sea pertinente, es decir, que usted esté hablando realmente de lo que estamos hablando ahí, que sea del material ese. Esa sería parte de la rúbrica, que sea pertinente, que sea lo Sí, suficiente. por lo que vi es puro análisis. Sí, todo es análisis y depende de usted. Porque usted y yo nos sentamos a ver un trabajo y probablemente las dos pensemos diferente de eso, así que depende de su análisis personal. Por eso es que me gusta este tipo de evaluación, porque así sí estoy evaluando realmente a cada individuo de acuerdo a su capacidad o a su nivel de análisis. Y yo sé que todos lo pueden hacer, porque todos aquí ya han hecho estas cosas, de hacer una lectura y después verter la opinión de lo que leyeron. Solo que aquí le van a agregar entonces, voy a volver a repetir, consideraciones personales que son su opinión del tema, pero las conclusiones y las recomendaciones sí son del tema. Bueno, más que nada las conclusiones sí son del tema. Las recomendaciones son como una mezcla de las conclusiones y las consideraciones. Y finalmente, pues la bibliografía, que sí estoy exigiendo allí que sí sea una bibliografía que corresponda a lo que realmente usted investigó. O sea, que no pone ahí, yo consulté tal libro, pero ni siquiera lo leyó, sino lo consulté y efectivamente arriba se nota que usted lo consultó porque o hizo una cita o parafraseó al autor o está hablando del tema que ese sitio dice. Así que Gracias, profesora, muy amable. Esas son las exigencias. Yo sé que todos lo pueden hacer. Esto no es un problema. Y de esos 4 foros se saca la nota final. Además, porque lo que pasa es que como la clase se tuvo que hacer, pues porque no tienen el docente y yo soy el emergente, entonces tenía que buscarle algo que realmente usted estuviera trabajando solo y a la vez consultándome por el Moodle, que no me puedo conectar todas las veces, que no podemos estar conectados. Con el otro grupo tuve dificultades enormes porque no solo eran de ustedes de Panamá, eran de otras sedes y a veces les costaba el horario, así que fue un poco complicado. Así que he preferido hacerlo de esta manera. De todas maneras, yo no me desconecto. Repito, usted puede preguntar por el Moodle y a lo sumo me puedo demorar algunas horas en contestarle, pero le contesto. Si usted hace una pregunta a través del chat del Moodle, con mucho gusto. No sé si ustedes como grupo tienen algún chat específico de ustedes, como grupo, de WhatsApp o algo así. ¿No tienen? No es que quiera estar... Sí tienen. Sí hay WhatsApp. De ustedes, de grupo, de todos juntos. Sí, correcto. Ok, bueno, entonces sí me puedo comunicar contigo, Ricardo, por ejemplo, y te puedo decir algo que sea importante de repente, porque en los grupos yo generalmente sí no estoy. Así que si puedes me escribes aquí al chat del Meet tu teléfono para entonces pues por cualquier cosa me comunico contigo y tú le comunicas a los demás. Pero generalmente lo hago por el Moodle, porque en el Moodle usted debe recibir la información. De hecho, ya vi que puedo mandarle los correos y usted la recibe. Yo trabajo en La Latina desde 2005, así que yo he estado trabajando Learning Science y Moodle todo el tiempo, por muchos, muchos años, así que no hay problema con eso. A ver, entonces, ¿alguna otra pregunta, consulta? ¿No? Voy a anotar.
628, 615. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más? A ver, jóvenes, ¿alguien más? ¿No? ¿Seguro? ¿Están claritos? Ah, bueno, entonces, bueno, todavía tenemos algo de tiempo para hacer alguna cosita. Voy a decir algo pues antes de terminar de la clase. Voy a repetir, primero que nada, que las ciencias sociales ayudan mucho a la administración de justicia. Todos los peritos de cualquier carrera pueden ayudar para los jueces tomar decisiones. Pero particularmente la psicología y la psiquiatría, y en este caso la psiquiatría, que es la que están estudiando ustedes aquí en esta materia, son auxiliares poderosos de la administración de justicia, y cada día estamos viendo que cada día se fortalece mucho más esa relación psicojurídica que nos ha hecho a muchos, tanto a los psiquiatras como a los psicólogos, estudiar el área forense. Y ya tenemos en Panamá bastantes psiquiatras y bastantes psicólogos forenses, tanto dentro del sistema, llámese Ministerio Público, órgano judicial y policías, como peritos privados. Yo soy perito privado, trabajo para la parte privada. Y que eso fortalece de alguna manera la administración de justicia, porque hay más formas de explicarse las situaciones para una mejor toma de decisiones. En el caso de la psiquiatría ayuda muchísimo a nutrirse también de aspectos de las neurociencias, de cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el sistema hormonal del ser humano, y la psicología también explica esa combinación de lo que yo llamo, yo tengo un constructo hipotético que estoy trabajando hace varios años que le llamo psicoevolución, en el que nosotros deberíamos ya estar trabajando como sociedad, en el que ya esos instintos humanos o esas áreas del cerebro primitivo ya deberíamos dominarlas. Nos ha costado mucho, la humanidad todavía, el mesocerebro, el cerebro emocional todavía domina, y el cerebro primitivo todavía domina mucho a la humanidad. Pero también hemos logrado mucho desde el neocórtex o cerebro superior, el cual trata de regular, de mediar, de controlar esos impulsos primitivos que todavía existen, como la violencia, la agresión, los impulsos sexuales, etcétera. Una serie, esta cosa tan tonta, por ejemplo, que los humanos siempre queremos ser más grandes, más bonitos, más fuertes que el otro. Esta competencia constante que hay de querer siempre ser mejor, más importante, pero lastimosamente muchas personas lo tergiversan cuando tienen problemas emocionales, por ejemplo, cuando tienen complejos, cuando tienen sentido de inferioridad, cuando tienen ansiedad, miedos y depresiones. Entonces, para tapar eso que tienen, entonces utilizan cosas como el dinero, como el poder, como la ropa, como otras cosas, la violencia, para tapar eso y parecer ante el mundo que estoy bien y que estoy feliz, como las redes sociales, que a veces uno ve a la gente toda feliz y reída en las redes, y después uno se da cuenta que pues ahí era solo fantasía por un momento. Es decir, el ser humano debe ya apoderarse de sus emociones, entenderlas, vivirlas, sentirlas, y que ellas no sean quien nos domine, sino nuestro neocórtex o cerebro superior sea quien las controle y las ponga en orden, y trate de que, por ejemplo, la violencia no sea la respuesta, la agresión no sea la respuesta, que el poder, violencia y agresión no estén juntos, que lo estamos viendo mucho en la violencia doméstica. Las tres cosas están juntas. La otra persona es mía, tengo poder sobre esa persona, la abuso y la mantengo. Y la víctima, que también tiene un problema a nivel del cerebro primitivo, también se mantiene dentro de ese círculo de violencia constante hasta que uno de los dos revienta o alguno muere, y simplemente o buscan nuevamente tener ese mismo tipo de parejas, o se quedan para siempre pues en una situación de tristeza. Entonces ya debemos superar eso como humanos y entender que nadie es de nadie, que es mejor la libertad de amar de que me amen porque soy yo, o imponer, etc., una serie de cosas de evolución.
psicoevolución en este caso, porque evolución significa adaptarse y psicoevolución significa sacar lo mejor de mí para convertirme en un ser más extraordinario, que ya la educación debió haber hecho y que las neurociencias ya probaron y la psicología del bienestar ya probó. Que los seres humanos todos son extraordinarios, capaces y maravillosos. Sí, lo somos, pero no sabemos que lo somos y no nos están entrenando o neuroeducando para hacerlo. Esa es la otra parte de la Profesor, psicología. Dígame. profesora, permiso, una preguntita. Ajá. Y sé que la información la voy a poder encontrar en el material, pero adelantándome a las grandes Claro. consultas que tengo sobre el tema de la psiquiatría, ¿qué herramientas utiliza la psiquiatría para analizar las conductas cuando una persona... yo siempre he escuchado mucho que a diferencia de la psicología es como un poco más ver el comportamiento, escuchar, el hablar, pero la psiquiatría ya se va un poco a la medicación, al tratamiento per se de la persona. Entonces, pero ¿cómo se determina cuando entra la psicología o cuando entra la psiquiatría? ¿No tiene primero que pasar por la psicología para después determinar que tiene que pasar una psiquiatría? No sé Sí, si es válida mi pregunta. No, sí, es muy válida tu pregunta, porque al final de cuentas sí le queda la duda a la sociedad. De hecho, la psiquiatría quizás fue la primera que surge, porque la medicina fue la primera que surgió. Y los médicos se dieron cuenta de que esto de las curas, a veces como que no les funcionaba. Yo decía, pero hay algo más, a esta persona le pasa algo más. No es solamente que le ponga una pomadita o que le dé una medicina, a esta persona le pasa algo más y por ahí surgieron entonces los psiquiatras que comenzaron a pensar que el ser humano debería tener algo más. ¿Se acuerdan que se hablaban, los filósofos hablaban que sí, la mente y el cuerpo, que sí estaban separados, etcétera? Por ahí empezaron a darse cuenta, entonces se une. Hay un buen matrimonio entonces entre la medicina y el pensamiento de que hay algo más y surge la psiquiatría. Sin embargo, la psiquiatría, como usted bien lo dijo Natacha, se quedó pegada de la medicina. A pesar de estudiar al ser humano complejo, acá cerebro humano se quedó pegado y quizás muchas veces ha querido explicarse la conducta a través de eso, de ese pensamiento que es el cerebro. O sea, voy a darle una medicina para que se calme, voy a darle un antidepresivo o al revés, voy a hacer que esta persona se tranquilice porque está muy, muy ansioso, etcétera, y lo ha hecho. Con el tiempo ha logrado que muchas medicinas hayan funcionado. Sin embargo, hay casos en los que para nada sirve la medicina. Entonces, surgieron otros pensadores que dijeron, ¿y si las personas necesitan es tranquilidad, calma, terapia, otro tipo de formas de hacer las cosas? Entonces, por eso es que surgieron ambas son igual de válidas. Sin embargo, cuando vamos al aspecto forense, yo siempre sugiero que usen a los dos, que el abogado tenga el examen forense de ambos, para que pueda tener porque nosotros los psicólogos siempre vamos a pensar que la persona necesita ayuda terapéutica, que hay una explicación de su conducta, y el psiquiatra va a pensar que también va a poder controlar a través de la parte biológica. Así de simple. Pero cuando uno, por ejemplo, uno sintiera alguna sensación de malestar, como bien tú lo dices, puede ir con el psiquiatra o puede ir con el psicólogo. Yo puedo decirte que yo preferiría que fueran primero con el psicólogo. Claro está, porque el psicólogo sabe si tiene inmediatamente que mandar al psiquiatra. Él lo sabe. Y que los dos tengan que trabajarlo porque no siempre se trabaja separado. Puede ser que la persona reciba terapia y también medicación y yo necesito que el psiquiatra esté pendiente. Claro está, porque hay casos que lo ameritan. No es que los psicólogos no veamos los casos serios, porque hay psicólogos clínicos. Los clínicos ven lo mismo casi que ve un psiquiatra. Yo pienso que es simplemente que como las ciencias se quedaron así muy separadas, entonces ya se quedaron así, pero realmente todas sirven, todas te funcionan, todas te ayudan a comprender la naturaleza humana. Ahora, ya para terapia, insisto,
Si es un caso de ansiedad, por ejemplo, que lo está viviendo mucho la población, generalmente la terapia te funciona, porque el problema con la medicación es que la medicación te atonta y entonces ya te es difícil manejar, hacer cosas, entonces no tiene sentido que yo deje mi vida porque tengo que tomarme un medicamento que me atonta, que me pone a dormir, porque es difícil. No hay casi ningún antipsicótico, ningún antidepresivo que no te dé efectos secundarios severos. Bueno, casi todas las medicaciones dan efectos secundarios, ¿no? Pero, por ejemplo, el diazepam, que fue el que se usó hace muchos años atrás, primero empezó con el Roinol, después del Roinol vino el diazepam, antes, se me olvida el nombre de la que estaba antes, primero, y ahora se usan otros distintos, pero todos ellos tuvieron que ir evolucionando porque dormían a la persona. Y no sé si has tenido contacto con personas que tomen medicamentos psiquiátricos, casi siempre están atontados o incluso he tenido pacientes que se caen. El último paciente que tuve se había lastimado la frente porque se había caído, pero la persona misma me dice, yo ni cuenta me di, pero está bajo medicamento y a veces una pastillita, aunque sea chiquitita, te causa todo. Entonces, como que el ser humano como es química y tú le metes química, hay un choque químico. Mientras que la terapia psicológica, digamos, porque vamos a ser honestos, no altera la química del todo, porque sí hay alguna alteración de la química, pero no es una alteración de la química artificial. Porque nosotros con meditación sí podemos hacer que se altere nuestra química, pero para relajación del cuerpo, por ejemplo. Pero no todos los casos los podemos atender con relajación, ni tampoco. O sea, así que hay que hacer... Sí, lo interesante es que en realidad la psiquiatría al medicar es como que neutraliza a la persona. O Sí. sea, a diferencia de la psicología es como que un poco darle la posibilidad a la persona de expresarse, de hablar mediante el tratamiento, pero definitivamente eso a veces no es suficiente. Y entonces la psiquiatría trata como de neutralizar, que es como que no tenga emociones, Exacto. por decirlo así. Exacto. Sí, los medicamentos son para controlar. O sea, no hay ningún medicamento que cure dolorosamente. Mire cómo ha pasado con las vacunas. Las vacunas solamente controlan que la enfermedad no te dé grave, pero te da. O sea, los medicamentos en realidad no curan. Lo que tratan es de hacer un trabajo para que vaya bajando el nivel del problema. Pero con la psiquiatría no funciona igual que si te tomas un antibiótico. El antibiótico va matando el animal, el virus, lo va matando poco a poco y te curas, en teoría. Pero acá es alterar toda tu química. De hecho, lastimosamente, se puede decir que la psiquiatría no, el medicamento en un momento determinado solamente te hace, por ejemplo, reírte si estás muy depresivo, aunque no sientas la risa, sino que lo haces porque ya pues te está quitando o bajando la dopamina o subiéndola en el caso tal de que la necesites, o la adrenalina, etcétera. No se está actuando sobre los neurotransmisores a nivel del cerebro. Entonces, eso puede hacer que en unos casos, por ejemplo, en el tuyo, sea de una manera y en el mío sea de otra, aunque sea la misma medicina. Entonces, ese es el problema con la parte médica, que puede suceder hasta con la aspirina, porque hay gente que es alérgica a la aspirina. Entonces, el químico siempre será algo que puede ayudar, o sea, debe ir como de la mano. Si la persona necesita, por ejemplo, yo tuve un caso muy, muy interesante hace muchos años, de una persona que sufrió un duelo terrible. Y acepto que fue terrible el duelo porque se acababan de casar y la persona muere. Obvio, eso es espantoso. Ya habían acabado de comprar apartamento y todo. Entonces, la chica ya ni siquiera quería estar ni en el apartamento, obvio, ¿no? Ya lloraba todos los días y no había forma. Yo atendí el caso porque la hermana me lo pidió, pero yo misma dije, esta muchacha necesita psiquiatra, necesita dormir,
porque si no duerme, ojo que esa es otra cosa terrible para los humanos, si no duerme se altera el sistema nervioso central y no hay nada que pueda hacer yo. Así que la atendimos, la convencimos de que fuera el psiquiatra le dio medicamentos para dormir, se dan más o menos por 1 mes, 2 meses o a lo sumo 6 meses si el problema es muy grave. Los medicamentos psiquiátricos no son para siempre, salvo que sea una esquizofrenia o algo muy profundo, psicótico, que ya requiera medicación permanente. Depende del caso. Y en esquizofrenia hemos encontrado que hasta la terapia ayuda bastante. Es increíble porque el ser humano es una maravilla, ¿no? Entonces, esta persona con el tiempo que ya durmió, se le pudo dar entonces la terapia psicológica. Así que por eso yo insisto que la psiquiatría y la psicología deben ir de la mano. En algunos casos más y en otros probablemente podamos soltar. Pero la mayoría de las veces, y para derecho, mejor usted tiene a mano de los dos, porque así usted tiene mayor panorama de su cliente o de la contra o del caso civil o de lo que sea, usted así tiene mayor amplitud. Y eso lo permite la ley hoy en día, que usted busque todos los peritos que usted necesite. Eso es la parte buena. En términos generales, eso es lo que, para esto es lo que sirven estas profesiones. Y bueno, más que nada, la que ustedes están estudiando ahorita, que es esta, psiquiatría forense, y pues ahí están, van a ver que hay creo que es el segundo o el tercer módulo que habla sobre las enfermedades orgánicas, que ya son las serias, o sea, físicas, que difícilmente puede controlar la psicología y que es la que más controla la psiquiatría. Los desórdenes orgánicos a nivel cerebral, a nivel del cerebro o del cuerpo, que ya necesitan definitivamente al psiquiatra la mayor parte del tiempo. Que ya ahí ustedes los van a ver poco a poco. Espero que disfruten mucho de la lectura y pues vuelvo y repito, se pueden comunicar conmigo a través del chat o de cualquier otra forma que necesite usted, si puede ser por el correo electrónico también, igual yo contesto. La universidad permite que cuando ocurre, la universidad no, la plataforma permite que cuando usted manda un correo, el correo me llega a mi correo y entonces yo puedo ver que sí hay alguien que me está pidiendo alguna cosa. Así que no es que no nos vamos a estar viendo, perdón, no nos vamos a estar comunicando, sí nos vamos a estar comunicando, pero no totalmente por estas clases, porque no les puedo brindar todo el tiempo que hubiera querido por ser el emergente, pero sí pues le cree de todas maneras un portal virtual que realmente le sirva para usted trabajar la mayor parte de las veces solo. Así que bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo más que quiera. Si no, entonces pues esa sería nuestra primera clase, se las subo lo más pronto que pueda, que ya la pueda tener la grabación, se la subo al Google para que también la puedan volver a ver o los que no pudieron verla y así sucesivamente. Ha sido un gusto estar con ustedes, jóvenes. Buenas noches. Igualmente, profesora, buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches.